Hoy tengo el privilegio de tener a la doctora Luisa del Río. Luisa, ¿cómo estás? Claudia, qué gusto estar en tu programa. No, feliz de que seas de las primeras mujeres que voy a entrevistar, y yo sé que es un nuevo tiempo para la mujer colombiana. Bueno, tú eres periodista, bueno, primero cristiana, periodista, política, estuviste en el Consejo de Bogotá y también en el Parlamento Andino. Bueno, ¿qué hace una mujer en política? Bueno, primero que todo, creo que desde muy joven, desde muy chiquita recibí la motivación que cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, eso te lleva a ser no solamente una buena hija, una buena esposa, una buena líder cristiana, sino además de eso un buen ciudadano. Y creo que esto ha hecho parte de mi formación cristiana. A lo largo de estos más de 20 años que llevo caminando con Dios, siempre he estado muy ligada. De hecho, yo no he recibido una formación en donde no me digan que ser un buen cristiano es ser un buen ciudadano. Y pues con un ejemplo muy grande para seguir, con un reto muy grande como ha sido tu vida, que abriste brecha en Colombia, creo que esto me retó como mujer, como cristiana, a incursionar en otros aspectos. Y sobre todo con el lema que cuando una mujer entra a un escenario político, ha traído orden. Está comprobado que las mujeres son mejores administradoras en algunos temas sociales que los hombres, y tanto así que hoy a nivel internacional los bancos de desarrollo, las corporaciones internacionales prefieren que los grandes proyectos estén liderados por mujeres, porque se han dado cuenta que son mejores administradoras y que logran mejores resultados que los hombres. O sea que las mujeres tenemos futuro. Claro que sí, cuando una mujer avanza, avanza una nación y avanza una familia completa. Bueno, la experiencia que tuviste en el Parlamento Andino, ¿cómo fue esa experiencia en esta corporación? Bueno, yo creo que fue abrir brecha, fue la primera vez que en Colombia se hizo la elección popular a un órgano de integración regional que por ley dice que se tienen que elegir popularmente. En los otros países de la comunidad andina como Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela ya se había avanzado en el tema de elección popular y faltaba Colombia. Enfrentamos unas elecciones en medio del desconocimiento de casi todo un país sobre lo que hacía la organización, para qué servíamos, pero pues la ley ordenaba hacer las elecciones y fue así como logramos un escaño en este Parlamento Andino. Cuando llegamos al Parlamento Andino fue como aterrizarnos, porque la ley nos daba un estatus de diplomático y legislador. Entonces en la ley colombiana teníamos rango de senador y a nivel internacional de diplomático. Entonces fue entender lo que es el concepto un poco de diplomacia parlamentaria, que para muchos países, para muchas personas es una perdedera de tiempo, pero cuando uno realmente mira la democracia, la democracia participativa y los parlamentarios haciendo diplomacia son supremamente esenciales para liderar banderas de un gobierno, de un estado. En este caso era de la integración de los pueblos, de reconocer la diversidad cultural de nuestros pueblos y tratar de hacer legislaciones a favor de la integración regional, de una integración que no fuera solamente económica, porque a veces creemos que la integración es solamente a través de tratados de libre comercio, sino también a través de la cultura, del deporte, de nuestras creencias, y pues en este caso somos todos andinos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la mujer o la cultura de la mujer colombiana con las demás mujeres? La mujer peruana era Ecuador, Perú, Bolivia, Chile como país asociado, y Venezuela. Y Venezuela. Bueno, en cierta oportunidad yo llegué a Chile y alguien me hizo un comentario y me dijo, es que las colombianas son coquetas, y yo me molesté mucho. Y yo duré 3 días, ¿qué me quiso decir esta persona? Me insultó, ¿qué estará diciendo de la mujer colombiana? Cuando de pronto le pregunté a un amigo y le dije, no, me molestó mucho el comentario que me hicieron de las mujeres colombianas. Y esta persona empezó a reírse, me dijo, no te sientas ofendida, lo que te han dicho es un piropo, ha sido un elogio a la mujer colombiana. ¿Qué te están diciendo cuando te dijeron la mujer colombiana es como coqueta? Te están diciendo que la mujer colombiana es hermosa, que la mujer colombiana es una mujer que se ama, que se quiere, que la mujer colombiana es una mujer que sabe expresar y dar cariño a las demás personas. Y yo estaba malinterpretándolo, porque en nuestra cultura colombiana, cuando uno escucha que una mujer es coqueta, es que es una mujer lanzada, que es una mujer mostrona, en fin. Entonces, este es el valor que tiene la mujer colombiana. La mujer colombiana es una mujer que sabe amar, que sabe expresar sus sentimientos, que es cariñosa, que es cuidadora del hogar, pero es una mujer súper emprendedora. Donde hay una mujer colombiana, la causa que ella asume la saca adelante.
a nivel de hijos, de hogar, de las dificultades, de las adversidades que están presentando. Entonces es una característica muy grande. La mujer andina, un poco la peruana y la ecuatoriana, es un poco más reservada. Aún la chilena es un poco más reservada, más callada, más introvertida. La colombiana somos un poco más habladoras, más espontáneas en nuestras emociones, en nuestras conversaciones, pero también un poco más aguerridas y esforzadas en lo que emprendemos. No sé si te pasó lo que a mí me pasó en el año 91 que entré al Senado, que yo vi el perfil de la mujer que estaba en el Parlamento y no se veía nada femenina. O sea, la mujer quería como estar, no sé si era un sentimiento en medio de un escenario donde la mayoría eran hombres y yo veía que todas no se veían por lo general nada femenina. ¿No te pasó eso en el ambiente del Parlamento andino? Claro que sí, es que lamentablemente muchas mujeres creen que para que se les tenga en cuenta, se les mire como profesionales, como personas conocedoras de un tema, deben olvidarse de su feminidad, deben olvidarse de lo que ellos son y dejar precisamente esa esencia que nos hace diferentes. Creo que cuando llega uno y se encuentra con mujeres muy fuertes, toscas en su manera de hablar, que entonces se igualan en vulgaridades, en un hablar fuerte con los hombres, que entran en disputas así muy grandes, ellas dicen, tengo que portarme así para que me escuchen. Es nada más apartado de la realidad. Creo que Dios dotó a la mujer de una feminidad, de una naturaleza, que es precisamente la que marca la diferencia y con la que nosotros podemos llegar y transformar cualquier circunstancia y cualquier ambiente. Yo creo que en mi paso por el Parlamento pude demostrar que uno puede ser una mujer inteligente, proactiva, con propuestas grandes, serias, sin necesidad de ser mujer, sin necesidad de perder la feminidad y sin necesidad de dejar de esa esencia que cada una de nosotros tenemos. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes que tú hiciste en el Parlamento andino? Bueno, yo llegué a liderar el tema ambiental. En el tema ambiental empezamos a hacer una campaña fuerte por el cuidado de nuestras aguas, de nuestros páramos. La comunidad andina tiene el pulmón más grande de aire del mundo, que es nuestro Amazonas, pero tristemente, aunque tenemos la mayor cantidad de agua y de fuentes hídricas, son las fuentes hídricas más desprotegidas por la ley, por nuestros gobiernos, entonces llegamos a trabajar en ese tema. Llegamos a trabajar también el tema de mujer. Tristemente, la comunidad andina tiene una de las cifras más grandes a nivel internacional de maltrato hacia la mujer. Los feminicidios, las mujeres golpeadas, las mujeres asesinadas, el tema de violencia intrafamiliar es muy fuerte. Entonces empezamos a liderar una campaña, primero que todo, unas normas transnacionales para poder mirar que las políticas que hay en cada país se cumplan. Pero además de eso empezamos a liderar una campaña a nivel Colombia y a nivel de la comunidad andina para que cada mujer se ame. Yo dije, una mujer que se deja maltratar, primero que todo es una mujer que no se ama. Entonces empezamos a hablar, si tú te amas, tú no te dejas maltratar. Empezamos a trabajar el empoderamiento de la mujer. Empoderamiento ¿desde qué punto de vista? Desde que tú tienes habilidades, tienes dones, puedes trabajar, puedes salir adelante. Y en tercer lugar, en mirar que las autoridades de verdad hubiera una ruta para poder proteger la vida de aquellas mujeres que estaban siendo maltratadas. Entonces fue un trabajo bien lindo, bien interesante en estos 3 meses. ¿Y qué fue lo difícil? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes ya siendo parlamentaria? Bueno, yo creo que en los primeros meses o el primer año tuve una confrontación muy fuerte entre mi fe. Yo soy cristiana al 100%, creo firmemente en la escritura como mi código de vida ético, profesional y familiar, y llegar a encontrarme en un ambiente en donde se quería sacar completamente a Dios, donde hablar de Dios era incursionar ya en lo privado, entonces Dios no se podía nombrar, pero además de eso en donde se abría espacio para una cantidad de creencias de nuestros pueblos, entonces se podía invocar a la Pachamama, se podían hacer ritos ancestrales que no era otra cosa que ritos de brujería y de ocultismo en actos públicos. Pero eso era dentro del Parlamento andino. Claro que sí. Lo traían los otros parlamentarios sí. Entonces, de Perú. De Perú, de Bolivia, por ejemplo. Se iniciaba un periodo de sesiones y fácilmente la embajada de Bolivia traía un chamán boliviano para que iniciara las sesiones y hiciera un rito de consagración a la Pachamama, que es a la tierra, y que hablar de Dios, cuando yo iba a hablar, por ejemplo, de propuestas pro vida, me decían, es que usted viene aquí a legislar con la Biblia. Entonces era sentir como esa agresión. Hablar de mi Dios era retrógrada para muchos, pero sí había espacio para cuanta creencia cultural, ancestral se pudiera hablar. Entonces ese fue primero un choque,
pero también fue un choque que me llevó, bueno, si ellos tienen las agallas para pararse aquí y hablar y defender a unas creencias que no son, que solamente tienen un trasfondo cultural, ¿por qué yo no puedo pararme con la misma autoridad a hablar de los principios de buen gobierno que enseña la palabra de Dios? Tú tenías que viajar a diferentes ciudades de Sudamérica. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te pareció más rica históricamente hablando, cultural, o qué en lo que percibiste de esa ciudad? Bueno, creo que conocer América Latina fue una experiencia que enriqueció mucho mi vida particular y también como mi llamado, lo que yo hago, conocer nuestros pueblos indígenas, conocer de dónde venimos y también porque muchos pueblos hoy viven situaciones fruto de muchos años de maltrato. Pero un país que a mí me enamoró completamente es Perú. Perú me parece un país hermoso, las diferentes ciudades que conocí, Lima me parece una ciudad espectacular, creo que cada vez que iba a Lima, además de ir a trabajar, era un placer poder ir a Lima, poder comer en Lima, ver cómo han logrado que su cultura, su cocina pase fronteras y tenga un reconocimiento internacional me pareció asombroso, ver lo que ellos han hecho con el turismo, uno llega a lugares como el Cusco, como el Machu Picchu, uno no ve papeles por ningún lado, o sea, cómo han logrado hacer del turismo una empresa a nivel nacional y me parecía que es un reto para aprender en Colombia. Yo decía, en Colombia tenemos tantas cosas hermosas, pero nos falta la infraestructura para poder hacer de esto lo que los peruanos han hecho con su turismo. Bolivia también es un país encantador, ver las raíces indígenas, el 80% de los bolivianos son indígenas, ver estos pueblos ancestrales también buscando de Dios y con sed del Dios vivo fue espectacular. Ecuador a pesar de que no comparta muchas cosas de Ecuador, ve la infraestructura en vías. Yo decía, los ecuatorianos son unos pilos construyendo vías, ver el desarrollo de Chile. No creo que América Latina tiene futuro. Yo también lo creo, mucho futuro. Creo que el mundo está poniendo los ojos sobre América Latina. Bueno, ahora ya no estás en el Parlamento andino. Tal vez alguna televidente, alguien que nos está mirando dirá, bueno, yo no puedo estar en el Parlamento, soy simplemente un estudiante en la universidad o es una ama de casa. ¿Cómo puede aportar a esa América Latina que tengamos mayores libertades? ¿Cuál sería el aporte, ese granito de arena que pueda tener esa mujer? Bueno, cuando nosotros mirábamos la problemática de América Latina, todas coinciden con que los grandes problemas comienzan en la casa. El hogar, las familias son completamente fundamentales. Creo que cada mujer latinoamericana o cada mujer que nos está viendo alrededor del mundo debe entender que tiene la oportunidad más grande para transformar el mundo. Alguien dijo, no recuerdo quién lo dijo, pero fue una gran estadística, la mano que mece una cuna mueve el mundo. Y muchas mujeres tienen en poco la labor de mecer una cuna, de estar al lado de sus niños, pero a través de eso que uno está sembrando en su casa, está transformando el mundo. Lo que tú le dejas a un niño como proyecto de vida, en principios, en valores, en lo que le va a marcar como ser humano, no se lo dan las mejores universidades, no se lo dan los colegios, no se lo dan los grandes programas en ciencias, se lo da la casa. Y creo que si como mujeres somos conscientes que desde la casa, como esposa, como madre, como hermana, podemos transformar el mundo, así lo es. Y lo segundo, que cada mujer entienda que el empoderamiento es entender lo que las escrituras nos enseñan, que la mujer tiene una imagen, tiene una dignidad, que fue creada para ser amada, para ser valorada, pero también para ser esa ayuda idónea no solamente en su ámbito personal y familiar, sino también en el ámbito del mundo. Una ayuda idónea, una mujer puede ser empresaria, puede ser la mejor estudiante, puede desarrollarse exitosamente en cualquier propósito o en cualquier cosa que emprenda, sin dejar de ser mujer, sin perder su naturaleza. Bueno, tú empezaste
en política hace cuánto tiempo. Cuando hace alrededor, bueno, tenía 17 años, casi 18, cuando por ahí había una pastora cristiana muy, muy valiente que se atrevió a lanzarse a la presidencia de la República de Colombia, llamada Claudia Rodríguez de Castellanos, y en ese tiempo a mí me empezaron a hablar de Cristo. Yo llegué a Bogotá de una provincia y venía para ingresar a la universidad, y a los 2 meses estaba en la iglesia, pero algo que a mí me impactó, número uno, es que llegué a una iglesia cristiana súper novedosa. Yo tenía el concepto que las iglesias cristianas eran todas para viejitos, para aburridos, que era todo tradicional. Entonces llegar a una iglesia súper novedosa, con gente joven, me llamó la atención. Pero segundo, ver un proyecto de transformar una nación, eso fue lo que realmente me agarró. Yo dije, no, yo quiero ser como ellos, yo quiero cambiar Colombia, yo quiero transformar mi país. Y estábamos en esa época de cuando se ingresaba a la universidad, que uno tiene esos anhelos de cambiar el mundo, de guerrearla, así como medio revolucionarios, que creo que fueron súper bien encaminados, y pues aquí estamos toda una vida, más de 23, 24 años. Bueno, ¿cómo puede participar alguien en política ahora? Política hacemos todos los días. Tú haces política cuando te involucras en la educación de tus hijos en el colegio, cuando se abre un espacio para que hagas parte de la asociación de padres de familia y vas y lo haces. Tú haces política cuando en tu barrio hay una junta de acción comunal y se está buscando a alguien para que participe y lo haces. Cuando quizás en el conjunto, en la unidad donde tú vives, se está buscando un grupo de habitantes que saquen adelante el conjunto y tú lo haces. Creo que política es participar, no necesariamente tienes que estar desde una curul en el consejo, en la cámara, lo haces desde todos los escenarios. Y cuando nosotros empezamos a conquistar esos escenarios, empezamos a ver transformación, porque ya en el colegio tu voz, que es diferente a los demás, se va a hacer oír. En tu conjunto se va a hacer oír, y cuando tú ya sientes que ese llamado va más allá, pues tú te empiezas a preparar, te empiezas a participar y empiezas a buscar el escenario, que creo que muy cerca a todos ustedes lo hay, nosotros lo tenemos. Yo hago parte de una comunidad política, pues para poder ya aspirar a un cargo de elección popular, a prepararme para poder hacer parte de este proceso democrático. Luisa, ¿cómo supiste que tu orientación o tu inclinación debía ser como periodista? ¿Cómo supiste eso? Yo veo que tienes facilidad de hablar, y en televisión me doy cuenta. Cuando en el colegio, siempre que había una presentación y había que decir una poesía, un poema, un discurso, estaba Luisa adelante. Creo que eso estaba desde pequeña, y cuando todo me parecía que no era justo, no es justo, no es justo, no es justo, entonces creo que desde chiquita está eso. Y creo que cuando uno entiende que ha sido llamada para hablar buenas nuevas, nos fluye a toda la unción. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuál sería el último mensaje para que esa mujer que nos está escuchando vea que tiene propósito y que puede aportar a esta sociedad? Bueno, fuimos creadas con propósito. Lo primero es que tú tienes que entender que tú no fuiste creada para pasar sin dejar huella. Y las huellas no tienen que ser grandes. Tú no tienes que ir a la luna para decir fuiste a la luna y dejaste una huella. Tú dejas huella en tu casa, con tus hijos, como hija, como esposa, como madre, como ciudadana. Las cosas pequeñas que tú haces con amor y con excelencia son las huellas que jamás nadie puede olvidar. Vi en estos días un programa de cocina y le decían a los participantes: vas a preparar el plato que marcó tu niñez. Y todos empezaron a hablar de eso que la mamá preparó cuando eran niños y que marcó su vida. Tan simple como que cuando tú entras a la cocina y preparas unos pancakes para tus hijos, puedes empezar a hacer historia. Una mujer hace historia cuando entiende que en el lugar donde está, en el momento donde está para cumplir un propósito. Bueno, y esta es la historia de Luisa del Río, periodista, parlamentaria y mujer que está cumpliendo el propósito en esta tierra. Bueno, primero, realmente, ¿hace cuánto te convertiste? Me convertí al cristianismo. Bueno. Porque es que muchas jovencitas que son parte de una familia cristiana de pronto piensan que son cristianas de nacimiento y ya. No, tienes toda la razón. No, pues yo creo que como que
a medida que crecí, hubieron marcas que me permitieron conocer que hay un Dios real. Para mí lo primero fue lo del atentado, que te muestra la realidad de que hay un Dios, pero yo creo que ahí yo todavía no tenía una relación personal con Jesús. ¿Tú alguna vez así soñaste con ese príncipe? No. ¿No? Pues no, honestamente soñé con una persona, pero no así como tan así. Soñaba más como en casarme bien, pero honestamente me costaba como orar por eso porque yo no quería ser, Señor, quiero una persona así, alta, esto, no, como que me sentía rara. Entonces yo siempre oraba, Señor, yo no sé escoger, ayúdame a escoger, y yo sé que lo que tú escojas va a ser lo mejor. Ya entendí por qué el Señor me puso a mí a orar. No oró Sarita, sino me tocó a mí. Una noche de oración. Hagan esta oración conmigo, digan, Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi área emocional. Te pido, Señor, que me hables por medio de tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es real. Señor, entrego toda herida del pasado.